Continuando con las relaciones trigonométricas, vamos a hablar ahora del cálculo de las relaciones trigonométricas para ángulos notables. Pero primero vamos a definir qué es un ángulo notable. Un ángulo notable son aquellos que tienen valores que aparecen muy seguido en la vida cotidiana. Por ejemplo, el ángulo de 30, de 45, 60 grados. Y en segundo lugar, tenemos los ángulos de 0, 90, 180, 260 y 360 grados, que estos últimos, aunque no están definidos como notables, también son muy comunes. Entonces vamos a empezar a definir el ángulo 0, 90, 180 y 270 y 360. Si nosotros miramos nuestro plano cartesiano x, y nos centramos en ello, sabemos que el primer valor que vamos a tomar acá nosotros va a ser 0. Pero cuando la recta o el ángulo que se forma acá llega hasta el otro punto, hasta el punto menos x, ¿cierto? Tendríamos un ángulo llano y ese ángulo llano va a tener un valor de 180 grados. Ahora, sabemos que cuando forma un ángulo recto, ese ángulo, que sería la mitad de 180, valdría 90 grados. Y lo mismo cuando el y pasa al otro lado, que nos quedaría 180 más 90 nos daría 270 grados. Y cuando vuelve aquí a su posición, o sea, ha dado un giro completo, tenemos los 360 grados. Ahora, vamos a mirar su equivalencia en radianes, que es muy importante que nos aprendamos estas relaciones. Entonces, cuando está en x igual a 0, tenemos 0 radianes, o 0 pi radianes. Cuando ha completado el ángulo lleno, o sea, cuando x está en el lado opuesto a nuestro plano cartesiano, o sea, en menos x, aquí le vamos a colocar que esto vale pi radianes, ¿cierto? Y finalmente, pues en la mitad, tendríamos la mitad de pi, sería simplemente pi medio radianes. Lo vamos a colocar aquí, así al final simplemente colocaremos pi medios, colocaremos 0 y colocaremos pi. Se entiende que la palabra radianes lo acompaña. Ahora, para el otro lado, para los 270, entonces sería pi radianes más pi medios nos va a dar 3 pi medios radianes. Entonces, vamos a aprendernos en nuestro plano cartesiano. 0 grados equivale a pi radianes. 90 grados equivale a pi medios radianes. 180 grados equivale a pi radianes. Y 270 grados equivale a 3 pi radianes. Ahora, si ustedes miran, viene algo muy importante para poder definir los valores o el cálculo de las funciones trigonométricas para esos ángulos notables, que en este caso sería 0, 90, 180 y 270. Vamos a mirar aquí nuestra gráfica muy importante. Tenemos una gráfica y vamos a trazar que esa gráfica tiene un radio r igual a 1. Y como hemos visto, siempre a partir del eje X, en este caso el eje Y, partimos nuestro ángulo θ a partir de X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tendríamos θ. Y ya sabemos que el seno lo definimos como el opuesto, o sea, el Y sobre el radio. Y lo mismo acá a Y sobre el radio. Y lo mismo el coseno lo definimos como X sobre el radio, ¿cierto? Entonces viene algo muy importante. Si ustedes miran, el seno siempre lo vamos a calcular en el opuesto al ángulo θ. Ustedes mirábamos por acá en nuestras clases anteriores y marcábamos el ángulo por acá, ¿cierto? Acá teníamos nuestro ángulo θ. Nosotros seguíamos marcando el opuesto al ángulo, siempre lo vamos a definir como el seno. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a empezar a hacer la siguiente aclaración. Tenemos el seno, entonces el seno, como nuestro valor máximo que puede tomar r es 1, el seno viene a ser este valor. Entonces para el eje Y vamos a tener el seno de θ, ¿cierto? Como el eje X, siempre tenemos para la función X tenemos el coseno, entonces aquí tendríamos el coseno del ángulo θ. Y vendría algo muy importante. Entonces, ¿dónde estarían definidas las demás funciones? Entonces, regla general acá.
Para el eje X siempre lo vamos a asociar con el eje coseno y para el eje Y con el eje seno. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué sirve? Esto tiene muchísimas aplicaciones en ingeniería, en física y nos va a simplificar muchísimo los cálculos. Por eso es importante aclarar esto. Ahora, la tangente, vamos a trazar una recta, es la paralela al eje Y. Y esa tangente no es más que la proyección de lo que nosotros tenemos aquí de nuestro radio 1, que sale el círculo, que en algunos casos se conoce como círculo trigonométrico, y esta distancia que nos va a dar acá es lo que nosotros conocemos como la tangente. Si ustedes han visto y hemos visto los ejercicios, siempre que nos da el coseno de algún ángulo, no pasa de 1, o el seno no pasa de 1. Y hemos notado, vamos a ver más adelante, que cuando θ se hace más pequeño, ¿qué pasaría si θ se hace más pequeño? Pues el coseno, que es esta distancia, aumenta. Entonces, a medida que el coseno se haga más pequeñito, el valor del coseno va aumentando. Si el ángulo θ es mucho más pequeño, va aumentando. Noten ustedes que a medida que se acerca a 0, el valor del coseno se hace mucho más grande. Prácticamente el radio se toma como 1. Lo mismo sucede con el valor del seno. Si ustedes miran, a medida que se hacía más pequeño, ¿cierto? A medida que se hacía más pequeño el ángulo θ, el seno, la proyección sobre el eje Y, se hacía más pequeña. Pero a medida que el ángulo coseno crece hacia 90, por ejemplo acá, ustedes pueden observar que el valor que toma, hagámoslo con otro color, el valor que toma el coseno es mucho más grande acercándose a 1. Y cuando toma el valor de 90 grados, toma el valor de 1 porque nosotros colocamos como definición que el radio máximo que tenía esa circunferencia era un radio de radio unitario. Ahora bien, aclarados esos conceptos, y lo mismo sucedía con la tangente. Si ustedes recuerdan, la tangente, a medida que tenemos un ángulo pequeño, la tangente toma un valor pequeño. Pero a medida que tomo el θ crece, el valor de la tangente crece. Y cuando tomas tangente de 60, 90 grados, ustedes pueden mirar que el valor de la tangente es más grande. Pero cuando llega a 90, las dos rectas son paralelas. Y por eso es que nosotros tenemos que la tangente no está definida para estos valores. Bueno, dejando ahí, vamos ya a aclarar. Tenemos el seno, el coseno y tenemos la tangente. Y ustedes preguntarán, ¿y dónde está la secante y la cosecante? Bueno, la secante es este restante. Aquí iría la secante, ¿cierto? Y la cosecante sería este otro restante. Sería la inversa, sería la cosecante. Y obviamente, pues si aquí está la tangente, la cotangente sería el siguiente valor. Sería este valor. Sería la cotangente. Y así hemos definido nuestras funciones trigonométricas. Es importante entender esta gráfica. Miren ustedes que cuando la tangente crece, si ustedes miran este valor, acá miremoslo, si la tangente crece, ¿cierto? La cotangente se hace más pequeña. ¿Sí o no? Si ustedes miran, a medida que el coseno se hace más pequeño, la secante se va haciendo más pequeña. Es importante tener esas cosas claras porque más adelante nos va a facilitar muchísimo la vida en las funciones trigonométricas. Pero lo más importante es aprendernos el seno, el coseno y la tangente. Entonces ya sabemos que el seno corresponde a la proyección en el eje Y. El coseno es el valor que se obtiene en el eje X. Y la tangente simplemente es la paralela al eje Y que intercepta nuestra recta. Ahora, ya con esos valores definidos, nosotros vamos a empezar a definir algo muy importante que es la relación de los ángulos notables. Vamos a ver, y esto lo dejaremos para el próximo video para no alargar esto.